Saludos, señores, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, programa de la televisión vespertina nacional. Un gran placer el mío compartir con todos ustedes la jornada de este día, martes 3 de octubre, año 2017, en compañía de Humberto el Mejor Salazar. Don Freddy Sandoval. Doctor, usted me hace falta, hombre. Bueno, pero que usted me ha votado. Para uno tener amores con alguien, tienen que ser los dos. Tienen que estar juntos. Y usted medio me ha votado, pero no importa, yo lo quiero igual. Pero me siento bien con usted aquí. El otro día me preguntó don Luis García por usted. Digo yo, el doctor no quiere compartir conmigo. Lo dele con Elías. No es verdad. Mire, don Freddy, hoy es 13 de octubre, el día del odontólogo en Latinoamérica. Sí, hoy, día del odontólogo, la salud bucal tan importante que es y tanta gente que se descuida con ella. Ay, sí, sí. Esa es una verdad. La gente no se da atención en la boca. Sí, la parte más peligrosa para por ahí entra todo. De cuidarse de la salud. Por ahí entra todo. Todo entra por ahí, sí, señor. Por la boca. Primero, felicidades a los odontólogos dominicanos, que son parte de estos odontólogos latinoamericanos. Y en segundo lugar, a la población que vaya, aunque sea una vez al año, sí, al odontólogo, que se chequee la boca. Por ahí es que entra todo. Usted sabe que la boca y otra parte que no voy a mencionar son los lugares con mayor cantidad de bacterias en el cuerpo humano. Sí, señor, sí, señor. Y por eso uno tiene que cuidarse mucho la boca. Yo tengo una cita anual de salud. Sí. Y cuando me llega la cita, me ponen con amarillo. Odontólogo. Odontólogo y podólogo. Ah, el podólogo sí, también, sí, porque a uno se le olvida eso. Los pies y la boca. Sí. Llevar certificado de que eso anda bien. A uno se le olvida eso. Porque allá es mucho más caro que aquí, entonces así sale más barato. Entonces yo acondicioné que eso me lo dejaran hacer aquí. Porque que usted se lo hace en Estados Unidos, ¿verdad? Que los ricos van allá, desprecian a nosotros, los médicos de aquí, no desprecian. Doctor, tengo más de 15 años haciendo eso allá. Sí, pues está muy bien. Sí. Yo creo que si usted tiene seguro y tiene facilidades, debe aprovechar para hacerse el chequeo. Si no, se lo hace aquí. Pero la gente debe ir al médico, un médico generalista, que lo pueda ver, que le haga análisis una vez al año, y la boca, hoy que es el día de odontólogo, tiene que cuidársela, cuidado con los dientes. Entonces, justo ellos le mandan en el expediente, le mandan al odontólogo una planilla. Exacto. Donde dice cero caries, limpieza de que yo qué, por una... Sí, eso es como una fichita. Sí. Una fichita que siempre tienen los odontólogos. Sí. Mire, ¿y cómo le fue? Que sabe usted que no se haya publicado en la prensa, porque usted tuvo una entrevista larga hoy con mi amigo Monchi Fadul, de lo que ocurrió anoche en el comité político del PLD. Cuénteme aquí que nadie se va a enterar. Mire, ciertamente he hablado con algunos de los miembros presentes anoche en la reunión del comité político y hubo uno que he dado a poco hablar, que es más que no habla. Habla muy poco. Sí. Me dijo, yo en el tiempo que tengo en el comité político nunca había visto una reunión más fructífera que esa, donde se le permitió hablar a todo el que quiso y repetir, fijar posición, sugerir ideas y además aportar. Fue una de las reuniones, me dice esa persona, más abierta y participativa. Y nunca vi al presidente Medina tan interesado en él explicar el por qué le convenía al PLD, al sistema del partido y al país las primarias abiertas. No, aprobar lo que ya ha estado aprobado antes, porque las primarias abiertas estuvieron aprobadas. Sí.
Fueron aprobadas en esta ley que yo tengo aquí, que entonces, es la 286-04, sí, don Freddy. Entonces me dijo, mire, fue una reunión muy importante, digo yo, pero ¿qué tan importante? Bueno, al final, más del 90% de los presentes estuvo de acuerdo con la posición de Danilo, al extremo que el último que habló fue el presidente Fernández, y dijo, bueno, si es así, entonces yo reitero mi posición de que debemos consultar a 5 constitucionalistas y si ellos ven la factibilidad de que eso no sea violatorio a la Constitución, yo también estoy de acuerdo. Palabras textuales me dijo. Bueno, pues no hay dudas de que si eso ocurrió así, y yo no tengo por qué dudarlo, porque las fuentes suyas siempre son muy buenas, se va a aprobar el tema de las primarias abiertas y simultáneas. Yo pienso que sí, porque el asunto de los constitucionalistas no es tan difícil, es pagarle consulta a 5 expertos para que analicen la factibilidad o no de eso, si es que choca con algún dispositivo legal o constitucional, y eso no es tan difícil porque aquí hay abogados constitucionalistas que son extremadamente estudiosos y que esa opinión se la consiguen a usted en poco tiempo. Bueno, lo cierto es que en la República Dominicana es prácticamente seguro, porque a pesar de que se dice que el PLD no tiene la cantidad de votos suficientes en la Cámara de Diputados, que son las 2/3 partes, para hacer aprobar una ley orgánica, tampoco es menos cierto que la posición del PRM no es una posición unitaria, es una posición donde hay grupos también enfrentados, el grupo del expresidente Hipólito Mejía, que firmó esta ley, porque yo busqué la ley porque me interesaba saber la historia de lo que había ocurrido en el año 2004, y mire quién la firma la ley. Pacheco y Chu Vázquez, sí. Y del otro lado, Pacheco, y quien la promulgó es el expresidente Hipólito Mejía. Esa ley plantea lo que se está planteando en este momento, esto fue del año 2003, ahora en el año 2017, que para elegir a los candidatos de los partidos mayoritarios, que es la posición, a mi juicio, correcta del PRD en el día de ayer, que fue la posición que llevó a la Junta Central Electoral el presidente del PRD, Miguel Vargas, para mí eso es lo correcto, que los partidos que reciben mayor cantidad de recursos de la Junta Central Electoral, es decir, los 4 partidos que obtuvieron más del 5% en las pasadas elecciones, pues que elijan sus candidatos en unas primarias abiertas y simultáneas. Y como se ha jugado aquí a la desinformación, hablando de que para qué se es miembro de un partido, yo quiero por lo menos puntualizar 2 cosas. En primer lugar, de que eso no tiene nada que ver con las autoridades del partido. O sea, presidente, secretario general, etcétera, de los partidos se siguen eligiendo por el método tradicional. No tiene nada que ver esto que es referido a elecciones nacionales o locales, en el caso de senadores o diputados o alcaldes, si se llega hasta este punto, con la elección y la militancia de los que integran los partidos políticos para elegir a sus autoridades. No tiene nada que ver. Y lo segundo es que quien pondría la lista de candidatos son los partidos. Entonces, ¿dónde está la exclusión o la falta de importancia de la militancia? Cuando este es un tema que se ha ido implementando. El primer país que lo implementó en América Latina fue Uruguay. ¿Usted sabe desde cuándo, don Freddy? Desde 1997. Y ahí se sigue votando. Y los partidos existen, están ahí. Posterior a esto, fue implementado en Chile, también fue implementado en la Argentina. En la Argentina se realizaron hace poco tiempo, el 12 de agosto exactamente, fueron realizadas las llamadas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque en Argentina el voto es obligatorio, es considerado no solamente un derecho, sino un deber ciudadano, al igual que en Chile.
en Honduras, para algunos casos en Costa Rica y también para algunas candidaturas en Colombia. Y en todos lados, pues, se sigue votando y no ha habido golpe de Estado, y la democracia sigue funcionando. Son algunos elementos y sobre todo argumentos que no tienen ningún tipo de peso. ¿Por qué se plantean primarias abiertas y simultáneas? Por varias razones. Una de las principales es la falta de conexión de los partidos políticos con la sociedad. En prácticamente todo el mundo, el sistema democrático está siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, al perder personalidad, porque ya no representan espacios ideológicos, simplemente tienen que buscar otra forma de representación. Y esa forma de representación tiene que ser tratando de, a través de un proceso abierto y participativo, pues hacer integrar a la población a lo que es la escogencia de los candidatos que se van a presentar en unas elecciones. Y en segundo lugar, porque el llamado transfugismo, que es un cáncer que está en todos los partidos políticos, con esto se evita. ¿Por qué se implementó este sistema en Chile? Por lo siguiente: en el año 2010, la Concertación de Partidos por la Democracia fue dividida a la primera vuelta. Uno de los candidatos socialistas, Marco Enrique Ominami, no conforme con el resultado de una primaria cerrada, presentó una candidatura alternativa. ¿Qué ocurrió? Que perdieron las elecciones de Alianza por Chile, de la llamada derecha, que ni siquiera son derecha ni izquierda, eso hace tiempo que pasó a la historia. Entonces, ellos implementaron unas elecciones primarias abiertas y simultáneas, en las cuales si don Freddy es candidato y yo también en la misma lista de electores, y yo pierdo y don Freddy gana, yo no puedo irme a otro partido en esas mismas elecciones como candidato, ni a ese ni a ningún otro cargo. Y así debe ser. Entonces simplemente se para el transfugismo. De todas maneras, la ley de partidos sufre otra vez un retraso en la consulta a los constitucionalistas del derecho. Se va a tomar, quizá no tantísimo tiempo, pero se va a tomar una pausa. La comisión bicameral que estudia y analiza la ley de partidos también entra en receso a esperar esa opinión que será, una vez se reciba, evaluada por el comité político nuevamente, y entonces ya sí el partido enviará a la comisión del Congreso su posición oficial en torno a la pieza completa. De todas maneras, se va a seguir hablando de la ley de partidos. ¿Usted cree que salgamos de eso, don Freddy, antes de que se vaya el año? Es difícil. ¿Usted cree? ¿Usted quería para la próxima legislatura, usted cree? Casi seguro. Sí. Casi seguro. Bueno, yo espero que no. Porque entre lo que se trató ayer en la reunión del comité político fue que la cosa había que hacerlo con su debido tiempo, sí. O sea, no precipitar la acción. Incluso se le dio un turno al presidente de la comisión, al senador Victoria ayer. Ah, yo lo vi en el video, sí. Que estuvo invitado. O sea, fue una reunión donde se planteó el tema con mucha profundidad. Que déjeme decirle, don Freddy, es una ley que tiene 20 años en el Congreso. Sí, más de una década, casi. Aristide Victoria, el senador de María Trinidad Sánchez, habrá que reconocerle que es el que ha llevado a el punto más lejano a esa ley, ¿eh? Sí, que avanzó mucho. Bueno, ¿es un solo punto que queda ya? Sí, sí. ¿Es un solo tema? Esa ley avanzó mucho con Karen Ricardo cuando presidió la comisión de la Cámara de Diputados. Ella lo llevó hasta quedar 3 puntos y ahora Victoria ayer lo lleva a un solo punto. A un solo punto. Entonces, nada, yo pienso que al final la ley de partido, igual que la ley electoral, tendrá que aprobarse a los fines de que la Junta Central Electoral tenga los instrumentos de organizar un evento para el 2020
como debe ser. Y déjeme decirle que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, no debe ya opinar más sobre ese tema. Pero usted venga acá, este es un país democrático. ¿Y es que y esa arbitrariedad no, no es una arbitrariedad. No es una arbitrariedad. Déjeme decirle algo, porque cuando, así mismo como busqué la ley, la 286-04, busqué quién llevó a la antigua Suprema Corte de Justicia el caso. Sí, fue el doctor Castaño. Fue él. Sí. Y si fue él, y ahora él nunca soñó que iba a estar otra vez en la Junta Central Electoral, él lo que tiene que hacer es abstenerse de opinar. Abstenerse de opinar porque ella tiene una opinión escrita. Y la sentencia que yo leí con mucho cuidado se refiere principalmente al tema de la asignación de fondos. A eso se refiere el recurso de inconstitucionalidad aceptado por la Suprema Corte de Justicia. Asignación de fondos. Es decir, que si eso desaparece, pues yo creo que no hay ningún tipo de objeción a que esto simplemente... Mire, doctor... ¿Usted cree que yo soy arbitrario? Quiero aprovechar el conocimiento suyo. Usted siempre me saca en cara que usted es médico de profesión. ¿Es verdad? Bueno, entonces yo quisiera aprovechar para pedirle, no un consejo, pero sí una orientación. Se supone que el gerente, el que gerentea un hospital, sobre todo un hospital público, tiene que tener un margen de garantía doble para que los pacientes de ese hospital tengan seguridad dentro del recinto. Y aquí vi hoy que un hospital del nuevo modelo de la red pública de hospitales colapsó por falta de energía eléctrica. Sí. Yo suponía que un buen gerente de un hospital tenía la luz de la CDE, de sur y de este, y de norte. Una línea exclusiva de esa energía, pero además 2 plantas que sirvan de soporte para una eventual emergencia. No una planta, 2 plantas. Sin embargo, ese hospital, el hospital más concurrido que hay en la capital, porque queda en el seno de un barrio popular que se llama Herrera. Ese hospital colapsó hoy. Y el juidero, los pacientes sacando los recién operados para otros hospitales. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Qué medida habrá que tomar para recuperar ese hospital y para sancionar al gerente? Bueno, no solamente eso. En el caso mío, a mí no me gusta mucho hablar de mí, usted dice que yo le he hecho en cara que soy médico, pero a los 17 años entré a estudiar medicina, yo no he sido otra cosa en mi vida que ser médico, mire, y más de 20 años dirigiendo un centro médico privado, donde hay una gran responsabilidad. Imagínese usted que una vez, no voy a decir el nombre de la o el paciente, a mí me llamaron, yo tenía 2 pacientes VIP en la clínica, de primer nivel, y se me fue el agua. A las 2 de la mañana yo salí a buscar 2 camiones de agua para echar en la cisterna. ¿Por qué? Una responsabilidad. O sea, aquí están ocurriendo en el sector salud situaciones que yo creo que el gobierno tiene que ponerle caso a ese sector. Ese tema del hospital Marcelino Vélez Santana, que es el que usted se refiere, donde esta mañana se ocuparon todas las ambulancias del 911, sacando los pacientes porque colapsó el sistema eléctrico, eso es inaceptable. Inaceptable en un país organizado. Porque no solamente que aquí hay apagones perfectamente, o que las plantas pueden colapsar, las que tienen ellos, pero aquí hasta alquilan plantas. Sí, entonces, sí. Usted no puede tener un centro médico donde pudiera haberse estado efectuando una cirugía de emergencia, una cesárea, lo que sea, una hernia, un paciente en una situación delicada, los pacientes que están en ventiladores, que todos son eléctricos, que todo eso funciona con electricidad, con oxígeno central. Usted no puede tener
un hospital donde en algún momento le puede colapsar por falta de energía, porque tampoco eso es de un momento para otro. Yo no sé quién es el director de ese hospital, ni sé el grado de responsabilidad que puede tener o no el Servicio Nacional de Salud, o sea, la red pública. Pero mi impresión, don Freddy, y amigos televidentes, es que los vicios que teníamos en el antiguo modelo, lo que hemos hecho es cambiarlo de nombre. Esa ley que en mi caso, nosotros tuvimos la responsabilidad y el privilegio de construirla junto con el Ministerio de Salud, con 3 ministros diferentes, y posteriormente trabajar sobre todo con el senador Canaán en el Senado para que fuera aprobada, y también con Abel Martínez en la Cámara de Diputados, pues no hay dudas de que pareciera que lo que hemos hecho es dividir la Secretaría de Salud, el Ministerio, que está haciendo un excelente trabajo, la doctora Altagracia Guzmán, trabajando en la parte de prevención. Hoy estaba trabajando en el tema de la leptospirosis y las inundaciones, pero todos los vicios se han quedado en el Servicio Nacional de Salud. Mañana hay huelga médica otra vez, porque no supieron negociar con el Colegio Médico Dominicano, o sea, le dieron de todo con lo antiguo, y por eso ocurre ese tipo de situación. En el día de hoy, todas las ambulancias del 911 estaban cargando pacientes en el Marcelino Vélez. La explicación, yo no la conozco, pero creo que es un descuido total y usted tiene toda la razón. Así es. Tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales. De regreso venimos con otros temas, además, otros temas nacionales, pero además el tema internacional. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues estuvo hoy en Puerto Rico, en la vecina isla de Puerto Rico, donde llegó a tempranas horas de la mañana, 10 y media de la mañana aproximadamente. Tuvimos la oportunidad de ver su partida desde Maryland en el US One, en el Air Force One, hacia el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, donde fue recibido por el gobernador Pedro Rosselló, la alcaldesa de San Juan, con quien había tenido un diferendo a través ella de declaraciones en CNN y él a través de las redes sociales, y las autoridades puertorriqueñas. Posteriormente se dirigió al municipio de Guaynabo, donde tuvo una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa, pues, la prensa internacional destaca que comparó los efectos de Irma en Puerto Rico, de María en Puerto Rico, donde solamente hubo 16 muertos, con los efectos de Katrina en el estado de Luisiana hace unos años, y también, pues, dijo, y algo que ha sido muy criticado, de que la inversión que habrá que hacer en términos monetarios, en términos económicos, en la vecina isla de Puerto Rico para su recuperación, pues afectará lo que es el presupuesto para este año del gobierno federal de los Estados Unidos. Pues Trump fue recibido, habló, participó en la entrega de algunos suplementos. Hay ya en el muelle de San Juan un barco hospital, el más grande de la Armada, doctor, y más de 4,000 miembros de la Fuerza Armada fueron ya Debo decirle, doctor, enviados. que yo fui a ver el programa de reconstrucción del desastre que provocó el huracán Katrina en New Orleans. Exacto. Y allá yo vi ese grupo élite que llegó hoy a Puerto Rico. En Puerto Rico hay 9,000 soldados. Sí. Ingenieros, cuatro buques con todo. Hay uno que nada más es de agua. Hay uno que es un hospital. Ese yo lo vi en una fílmica. Ahí hay uno que es de ingeniería, que es para recuperar el sistema vial. Otro que es eléctrico para recuperar. Y esos 9,000 hombres, yo le aseguro a usted que en diciembre ellos entregan. Sí. 3 meses máximo para esa gente. Todo recuperado. Sabe trabajar, esa es su especialidad, tienen recursos, tienen equipo y gente capacitada para eso.
Bueno, entonces el gobierno federal ya... Ha habido mucha crítica al gobierno de Trump por la falta de respuesta, ¿eh? Porque, oiga, ¿qué pasa? Igual pasó en Katrina. O sea, Estados Unidos reaccionó, creo que a los 19 días llegó la ayuda a Katrina. Ese grupo llegó a los 19 días. Aquí a Puerto Rico están llegando antes de los 15 días. Porque no es fácil preparar ese contingente. Claro. O sea, para usted coger para un sitio a reconstruir, un desastre. Usted tiene que ir preparado, que no le falte nada. Sí. Ni nadie. Como fue que dijo Trump, que eso es una isla rodeada de agua por todas partes, queda lejísimo, en el medio del mar. Además, imagínese le dijo, ellos son muy vagos, quiere que le den de todo. Eso, pero él lo dijo y el mismo día se fue a un campo de golf en Pensilvania, en vez de enfrentar una crisis de 3.4 millones de norteamericanos que viven en la isla de Puerto Rico. Yo no estoy muy optimista con lo que va a ocurrir en Puerto Rico. Puerto Rico, que ya viene con una deuda de entre 70.000 y 80.000 millones de dólares, donde el gobierno ha tenido que disminuir las horas de trabajo de los empleados públicos porque no puede cubrir lo que les cuesta. Una isla que en este momento tiene todo su sistema eléctrico en el suelo, donde se ha perdido gran parte de su infraestructura, y hay algo que por lo menos que a mí me llama la atención, es lo siguiente. Todo el que conoce, y somos muchos que conocemos la forma en que se trabaja en los Estados Unidos, incluyendo el territorio de Puerto Rico, sabemos que las personas cobran por hora, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y si usted no trabaja, no cobra? Entonces la mayor parte de la gente ahí no está cobrando para sostenerse. Hay lugares a donde ni siquiera se había podido llegar. Yo no sé si ya se llegó por las crecidas de los ríos y ya del huracán hace poco más de 15 días. Entonces, sí ha habido un retardo en la reacción del gobierno del señor Donald Trump frente a las necesidades de una isla en un estatus legal extraño, diferente, que es este estatus de Estado libre asociado, ni es Estado de la Unión, pero tampoco es libre. Está asociado a los Estados Unidos, pero sus habitantes son ciudadanos norteamericanos. De todas maneras, llegó ya la ayuda que esperaban los puertorriqueños. Ya tendrán, aunque no agua corriente y fluyente, pero tendrán agua, tendrán combustible, tendrán energía eléctrica, es un proceso. Y algo que comer. Y algo que comer. La rehabilitación de la carretera también se incluye. Ahora, donde la crisis se ha profundizado es en España, la crisis política que se originó a partir de la convocatoria a un referéndum en la región de Cataluña el pasado domingo, donde hubo una violencia marcada. Hoy Cataluña vivió una jornada de un paro cívico en protesta por las acciones violentas de la Policía Federal y la Guardia Civil. Habló el rey Felipe VI y dijo, entre otras cosas, que España es indivisible, llamó a la unidad y le pidió energía al gobierno de Mariano Rajoy para con el caso Cataluña. No, no hay dudas de que ya la intervención de Felipe VI, a pesar de que el rey de España no tiene poderes políticos, el rey de España ejerce en este reino. España no es una república, ni un estado federal, es un reino. En este reino, Felipe VI, pues simboliza la unidad del Estado, donde existen 17 gobiernos autónomos. O sea, hay 17 autonomías en España. España es el conjunto de muchas personas que tienen historia diferente, origen diferente y en muchos casos hasta lenguaje diferente. Los vascos, los catalanes, los gallegos, los que viven en las islas del Mediterráneo, Menorca y Mallorca, pues tienen hasta su propio idioma. Y la representación de esa unidad es Felipe VI. Y habló de una forma muy pausada y sobre todo llamando esa unidad de lo que es España. Yo no creo que Cataluña será independiente porque eso no es aceptable en Europa. Doctor, ya usted sabe, Freddy. Complacido de compartir esta jornada con usted. Por favor, si el privilegio es mío. Déjeme darle las gracias a usted, pero también a los televidentes que nos acompañaron en 360 grados. Hasta mañana.